Bien, bueno, ya estamos en la semana 14, nos queda muy poquito y de verdad que cada vez debemos tener mucho más afianzados estos conocimientos, ¿no? Y lo mejor de todo es estar aquí presentes en las clases. Sabemos que todo para todos resulta de repente es algo distinto pues a lo que siempre hemos hecho y lo que nos gusta hacer como seres humanos, que es compartir directamente con las personas, ¿no? Bueno, esperemos que muy pronto lo podamos hacer así, pero por ahora aprovechemos este espacio, ¿no? Vemos la oración. La clase pasada hablamos de la oración y dijimos que esta se podía definir atendiendo a diferentes criterios. ¿Qué criterios eran esos y cuáles eran las definiciones de oración? A ver, ¿quién participa, por favor? Bien, hablamos de diferentes criterios, entre ellos señalamos que lo fonológico también estaba presente. Dijimos que una oración se encuentra entre pausas, que toda oración posee esa curva entonacional que cierra la oración y que ese cierre lo hemos visto también cuando hemos visto el tema de la entonación final, ¿cierto? Y la entonación final es descendente o ascendente. Para que haya oración tiene que haber esa curva, tiene que haber finalizado. ¿Por qué? Porque la oración es la unidad mínima de comunicación y como unidad mínima de comunicación expresa pues una idea completa, tiene sentido en sí misma. Vamos a ver. Tenemos clases de oraciones. Según su estructura, tenemos la oración unimembre y la oración bimembre. Una oración unimembre no presenta verbo flexionado y carece de sujeto y predicado, pero tiene las otras características. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, pues posee la curva entonacional, que tiene una idea completa. Y si decimos felicitaciones por el título, por correo electrónico, a estudiar, muchachos. En ninguna de estas oraciones podemos ver el verbo flexionado, sino tenemos, en algunos casos, podemos tener una frase nominal, en otros casos una frase preposicional. En algunas vamos a encontrar un verboide, pero nunca un verbo conjugado. ¿En cuáles de estas oraciones unimembres hay verboide? En la tercera, ¿cierto? En la tercera tenemos un verboide que es a estudiar. Estudiar. En la número 1 tengo felicitaciones por el título. ¿Qué cosa es felicitaciones? ¿Un nombre, un adjetivo? ¿Qué es felicitaciones? ¿Qué categoría gramatical tiene? Chicos, participen, ¿sí? A ver, en el chat, si no quieren abrir su cámara o su audio por alguna razón, de repente están ronquitos, pero lo pueden hacer a través del chat, ¿sí? Entonces tenemos felicitación, felicitaciones, tenemos el plural de un sustantivo, tengo una frase nominal. Por correo electrónico tengo una frase preposicional. Y en estudiar, muchachos, tengo una proposición subordinada, pero ahí yo tengo un verboide, ¿cierto? Pero tal como dice
las características de la oración unimembre, no presenta verbo flexionado. Entonces, una oración, si yo les digo, ay, pero es una frase preposicional, o es frase preposicional o es oración. Entonces, para que sea oración tiene sentido en sí misma, ¿cierto? Porque muchas veces omitimos el verbo porque está entendido, se sobreentiende cuál es la idea que queremos transmitir. A estudiar, muchachos, por correo electrónico, ¿ahí qué idea me quieren transmitir? Si yo les digo, chicos, por correo electrónico o por el WhatsApp. Entonces, ahí hay elementos que se han omitido, pero que están sobreentendidos. Como están sobreentendidos, estas son oraciones unimembres. Y la oración bimembre sí presenta un sujeto y un predicado. La ropa ya está seca, lávate las manos, pagaremos la renta, la amistad es un regalo. De repente alguno de ustedes me dirá, pero yo en algunas no observo, no lo veo presente, no lo veo explícito el sujeto. Puede no estar explícito, pero está implícito, ¿cierto? Pero lo más importante, hay un verbo conjugado en todas. La ropa ya está seca, está. Lávate las manos, lávate. Pagaremos la renta, pagaremos. La amistad es un regalo, es. Entonces, estas oraciones siempre van a tener esta característica, ¿no? Que tienen verbo conjugado. Entonces, ¿cómo hemos clasificado las oraciones? Por su estructura, unimembres o bimembres. Tenemos un ejercicio aquí. Dice, determina la clase de oración según su estructura en cada alternativa. A, qué buen trabajo de cerería. En el parque juegan hasta tarde. Hasta la próxima semana, profesor. Joaquín será atendido después. Y en la número 2 tenemos, ¿qué alternativa contiene la oración bimembre compuesta? Entonces, vamos indicando en el chat en 1A que tenemos. Unimembre o bimembre. En B, unimembre o bimembre. Procuren participar todos, ¿sí? Ya. Entonces, me dicen unimembre. ¿Cuál es unimembre? ¿La A, la B? ¿La C? La A, unimembre. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasaría en B? ¿Qué es en B? ¿Unimembre o bimembre? En B, chicos, bimembre, ¿ya? Y en C,
En C, unimembre. Y en D, bimembre. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos acá y decimos, ¿no? Qué buen trabajo de celería. ¿Qué observo? ¿Hay una idea completa? ¿Nos expresa una idea completa? ¿Tiene sentido? Qué buen trabajo de celería, ¿no? Entonces, y ahora hay increíbles trabajos en esta actividad de cerería, ¿no? El trabajo en cera. Digo, muy bien, entonces tal como ustedes lo dijeron, digo unimembre. ¿Por qué? Porque yo no puedo observar aquí un verbo conjugado, ¿sí? Entonces tengo aquí unimembre. En el parque juegan hasta tarde. Me dijeron bimembre, ¿cierto? Y yo lo... Y verifico, bimembre, verifico. Ah, muy bien, sí, pues acá tengo mi verbo conjugado. Ellos juegan, ¿sí? ¿Dónde? En el parque. ¿Hasta cuándo? Hasta tarde. Muy bien, me voy a la siguiente oración. Y en la siguiente oración tengo, hasta la próxima semana, profesor. Y aquí me dijeron que esto es unimembre. Verifico. ¿Hay un verbo conjugado? No, ¿cierto? No hay verbo conjugado, por lo tanto es unimembre. Joaquín será atendido después. ¿Cuál es el verbo acá? ¿Hay verbo o no hay verbo? Me han dicho bimembre. Será atendido por alguien. Ese es mi verbo, ¿verdad? Que tengo ahí una perífrasis verbal. Entonces me voy a la número 2. ¿Qué alternativa contiene una oración bimembre compuesta? Cuando una oración es compuesta, tiene más de un juicio, tiene más de una proposición. ¿En cuál de estas alternativas entonces sería compuesta? En A, su hermosa y antigua casa está rodeada de árboles. B, en su escritorio dejó el libro de lingüística amerindia. C, el estudiante llegó tarde, pero presentó justificación. D, la exposición virtual será gratuita para estudiantes. ¿Cuál es? 2C, me dice.
Muy bien, compuesta. Entonces, cuando decimos que es compuesta es porque presenta dos juicios, por lo tanto, tiene que haber más de un verbo, ¿cierto? Entonces vamos a ir analizando, ¿sí? Aquí en A, su hermosa y antigua casa, eso sería el sujeto, ¿cierto? Entonces el sujeto, y digo, ¿qué digo de este sujeto? Ah, muy bien, ¿qué digo? Que está rodeada de árboles, predicado. ¿Cuántos juicios tengo? Uno solo, ¿verdad? Uno solo. Ya está. Luego en la siguiente digo, dejó el libro de lingüística amerindia. ¿Quién dejó el libro de lingüística amerindia? Sujeto tácito de tercera persona. Él o ella dejó el libro de lingüística amerindia. ¿Dónde? En su escritorio. ¿Cuántas proposiciones tengo aquí? Tengo un verbo, ¿cierto? Dejó. ¿Qué dejó? Verbo acá. El libro de lingüística amerindia, objeto directo. ¿Dónde? En su escritorio. Yo podría decir que tengo más de un juicio o uno solo. Nos vamos a la siguiente. El estudiante llegó tarde, pero presentó justificación. ¿Qué dicen de esta oración? Muy bien, por aquí un alumno dice, llegó, tiene una idea que está presentando ahí, un juicio, y tiene otra, presentó. Y luego la exposición virtual será gratuita para estudiantes. ¿Cuántos verbos tengo? Uno solo, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es mi clave entonces? Tengo como respuesta, la única que tiene dos juicios sería C. Vamos, aquí ya tenemos la respuesta. Es lo mismo que hemos hecho. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, jovencitos? No, no hay preguntas. Nos vamos a otro criterio de clasificación. 3. Según la naturaleza gramatical del predicado, el predicado o la oración es oración de predicado nominal, u oración de predicado verbal. Una oración de predicado nominal tiene como núcleo un verbo copulativo, siempre. Y presenta complemento, atributo. Estos dos serían obligatorios ahí. Puede presentar circunstanciales, pero esos dos complementos son obligatorios. ¿No? Que tenga un verbo copulativo y que el complemento de ese verbo copulativo sea el complemento atributo. Entonces decimos, el chocolate está caliente, hijo. Aquella anciana fue una gran amiga. Y los invitados parecen aburridos. Luego tenemos la oración del predicado verbal. El verbo predicativo más complementos. El chocolate está en la tacita de barro. Aquella anciana fue vacunada ayer. Y el invitado trajo este regalo para ti. Si analizamos estas oraciones que se presentan aquí como ejemplo, podemos ver, aquí digo, el chocolate es sujeto.
¿Qué digo del chocolate? Que está caliente. ¿Cierto? Está caliente, hijo mío. Entonces acá caliente va a ser el atributo de chocolate. Chocolate caliente. El verbo siempre, un verbo copulativo. Este elemento, hijo, este es un elemento extraoracional, un vocativo que puede aparecer o no en la oración. La siguiente, aquella anciana, tengo mi sujeto. Una gran amiga. ¿Qué es una gran amiga? Una gran amiga sería el complemento atributo. Cuando el complemento atributo es una frase nominal, es un elemento. Aquella anciana, una gran amiga. Una gran amiga, aquella anciana. Luego tenemos aquí los invitados sujeto. Parecen aburridos. Aburridos, el adjetivo que modifica a invitados. Y las oraciones de predicado verbal se presentan con verbo predicativo, esos verbos que cuentan con todo su significado, más complementos, ¿no? El chocolate está, ¿dónde está? En la tacita de barro. Aquella anciana fue vacunada por alguien, obviamente, ayer. El invitado trajo, ¿qué trajo ese regalo para ti? Cuando yo tengo estos verbos, dice, ¿no? El invitado trajo. Ese verbo trajo ya tiene un significado, ¿no? Ese verbo trajo tiene esa idea de movimiento hacia este lugar. Fue vacunada, aquí tengo una perífrasis, y en ese está, lo que tengo es ubicación, ¿no? Continuamos. Seguimos con las clases de oraciones y ahora tengo las oraciones transitivas, las reflexivas y las recíprocas. Una oración transitiva tiene verbo transitivo. A ver, menciónenme algunos verbos transitivos ustedes, porque ustedes ya conocen cuáles son los verbos transitivos. A ver. Ya. 4 verbos transitivos cada uno. A ver, 4 verbos. Diego. 4 verbos transitivos. Alicia, 4 verbos transitivos. Melanie, 4. ¿Cuáles son los verbos transitivos? ¿Cuáles son los verbos transitivos? Son aquellos verbos que ¿Qué? A ver qué dicen. Entonces, estos verbos transitivos son los que aceptan, los que exigen un objeto directo, ¿no? Entonces, si yo digo compró, vendió, dijo, señaló, pensó, divulgó, entonces siempre van a tener un objeto directo. Entonces, estas oraciones adquieren ese nombre de transitivas. ¿Por qué? Porque el núcleo siempre de ese predicado va a ser un verbo transitivo.
y como que presenta el verbo transitivo, va a tener el objeto directo y puede tener el objeto indirecto, ¿cierto? Ahora, si presentan objeto directo, algunas veces se omite ese objeto directo, pero no quiere decir que no tiene, sino que simplemente se ha omitido porque en la comunicación priorizamos lo que queremos, ¿cierto? Si yo digo que viajó hacia el norte o viajó a Piura, donde vivían sus abuelos, no he mencionado el objeto directo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque el verbo viajar me permite objeto directo. ¿Qué pasa con los verbos de movimiento? Que ya les he mencionado varias veces. Estos verbos de movimiento no son transitivos, son intransitivos. Pero si decimos que ella compró, y no vamos a mencionar que compró en el mercado de frutas la semana pasada, no lo mencionamos, pero obviamente cuando decimos que compró algo, ¿cierto? Necesariamente compró algo. Entonces, el verbo sigue siendo transitivo y la oración también, porque compró algo en el mercado de frutas, ¿sí? Y en estas oraciones decimos, la triste mujer quemó. ¿Qué quemó? Sus cartas. Sus dos hijos aman. ¿A quién aman? A su cachorro. Valeria peina. ¿A quién peina? A su pequeña mascota. Siempre, siempre van a presentar objeto directo. Las reflexivas también son oraciones que presentan verbo transitivo. Verbo transitivo más objeto directo más objeto indirecto, decimos, ¿no? Primero debes amarte a ti mismo. La muchacha se peina con esmero. Estas oraciones las llamamos reflexivas porque el sujeto se refleja en el objeto, ¿no? Vamos a analizar una de ellas. Decimos. La muchacha, ese es mi sujeto, ¿cierto? La muchacha peina, núcleo del predicado. Esto es mi predicado. ¿A quién peina la muchacha? A ella misma, ¿cierto? Objeto directo. Entonces, el sujeto se refleja en este objeto directo. Y acá ya, cuando digo con esmero, esto ya es que mi circunstancial. Un circunstancial de cómo lo hacen, de modo, ¿cierto? ¿Cómo se peina? Con esmero. Muy bien. Las recíprocas presentan un verbo transitivo más objeto directo más objeto indirecto. Nuestros abuelos se amaban mucho. Aquí, ¿cómo verifico esto? Todas estas oraciones recíprocas van a tener un sujeto plural. Siempre mi sujeto aquí va a ser plural. Tengo el verbo, ¿cierto? Y este se me indica que la acción es mutua. Ahora ellas se saludan con los codos. Mi verbo saludan, ¿cierto? ¿A quiénes saludan? A ellas mismas. Por lo tanto, la acción es mutua. Acá.
ellas. Seguimos con la clasificación y tengo luego las oraciones intransitivas, estas que presentan un verbo intransitivo más complementos. Los verbos intransitivos son aquellos verbos que no permiten la presencia de un objeto directo, ¿no? Y entre los verbos intransitivos podemos mencionar nacer, morir. Luego tengo todos los verbos de movimiento, ir, venir, volver, regresar, salir, entrar. Todos esos verbos son verbos intransitivos. Entonces tenemos aquí, la cantante nació en Amazonas. El verbo nació. Los estudiantes caminan en grupo. La chaqueta se cayó del perchero. En este caso, esta es una oración con el verbo caerse, ¿no? Con el verbo caerse. Ahora, ¿estas oraciones permiten un objeto directo? No. Nació, cuándo nació, dónde nació, ¿cierto? Luego viene la clasificación de oraciones de predicado verbal que pueden ser activas o pasivas. ¿Cuándo es activa? ¿Cuándo es activa una oración? Cuando presenta un sujeto activo más el verbo. Entonces, don Beto reparará las cañerías. El sujeto es un sujeto activo, un sujeto que realiza la acción. ¿Quién realiza la acción? En don Beto reparará las cañerías, don Beto. La enfermera atendió al paciente. ¿Quién realiza la acción? La enfermera. Entonces aquí el sujeto recae en él. El sujeto siempre va a estar en concordancia con el verbo, ¿cierto? Y luego tenemos la pasiva. Acá hay un sujeto pasivo, por lo tanto hay una perífrasis de voz pasiva, más el complemento agente. Ese complemento agente a veces suele esconderse también. Tenemos un sujeto pasivo, es aquel que recibe la acción verbal. Entonces digo, la cañería será reparada por don Pedro. ¿Cuál es mi verbo? Será reparada. El paciente fue atendido por la enfermera. Fue atendido. ¿Cómo se forma la perífrasis de voz pasiva? El verbo ser más participio. Entonces tenemos aquí que en este caso ya el verbo va a recaer en el sujeto, ¿cierto? Recae en el sujeto. Y contamos con un complemento agente que siempre va a estar encabezado por la preposición por, porque me interesa además mencionar, ¿no? La cañería será reparada por don Beto. ¿Qué ocurriría si yo oculto mi complemento agente? Entonces digo, la cañería será reparada la próxima semana. La cañería será reparada muy rápido. La cañería será reparada ahora mismo. Entonces tenemos que no necesariamente aparece el complemento agente, pero sí me permite
añadir un agente, ¿no? Entonces digo, la cañería será reparada por alguien, ¿no? Ah, muy bien, sí. Esta es una oración de voz pasiva. Luego tenemos ya las pasivas reflejas y las oraciones impersonales. Una oración pasiva refleja presenta el se más el verbo en plural. Las acciones se realizan por sí mismas. Ahí dice, se quebraron las copas. ¿Alguien quebró las copas? No, las copas se quebraron por sí mismas. Se quemaron los focos también. Aquí, por ejemplo, puedo añadir otro tipo de y decimos, por ejemplo, aquí se vive bien, como pasiva refleja. Disculpen, como propia la voy a poner acá. Y luego tenemos las impersonales que pueden ser distintas. La impersonal defectiva de sujeto y la impersonal propia. La defectiva de sujeto la clasificamos por su naturaleza léxica y por su naturaleza semántica. Por su naturaleza léxica, por el verbo, su significado, hace calor. No hay un sujeto conocido. ¿Quién hace calor? No podemos verificarlo. No hubo heridos, tampoco. No puedo, sé que hay un sujeto, pero no lo conozco, ¿verdad? Y luego decimos por su naturaleza semántica, llover, nevar, garuar. Anoche llovió mucho. ¿Quién llovió? No tengo identificado. Por eso las llamamos impersonales. Y luego tenemos las propias en las que aparece el se más el verbo en tercera persona del singular. Se notificó a las partes. ¿Quién notificó? Yo. Si yo como sujeto quiero aparecer ahí, yo digo, yo notifiqué a las partes. No diría se notificó, ¿verdad? Entonces aquí hay una oración que sí tiene un sujeto, pero que se pretende esconder. No quiero manifestar quién lo hizo. Se llegará a un consenso. También igual en este caso, ese se me indica que se trata de una oración de tercera persona en singular y que estoy omitiendo ese sujeto. Lo omito, ¿cierto? Cuando realizo mis trabajos de investigación, por ejemplo, una tesis, para trabajar una tesis hay recomendaciones muy claras en las que nos dicen en tercera persona y en singular, no que sean impersonales. Se investigó, se llegó a la conclusión, se recopiló, etcétera. Cuando sabemos que quien recopiló o investigó, pues es el dueño de la tesis, ¿no? Quien ha escrito. Muy bien. Y entonces nos vamos a los ejercicios de aplicación. Identifique la clase de oración según la naturaleza gramatical del predicado. Gargó toda la noche Alejandra, el pequeño niño ya se preparó el desayuno y así. En el chat, por favor. Ya trabajamos en el chat.
¿Alguien quiere ver la anterior? Vayan viendo. A ver. Ahí. ¿Está bien ahí? Ahora lo vuelvo a la página en la que está. Regresamos aquí y está. Vamos desarrollando a ver, B, C, D, E y luego vemos todas, ¿no? Todos lo hacemos en el chat. Ya está la A, la B, a ver. Ya tenemos B, C, D. Muy bien, ya tenemos hasta E, ¿no? Ya vamos avanzando mientras todos los demás van participando. Tenemos acá. Garó toda la noche Alejandra, ¿no? Engarró toda la noche Alejandra, me han dicho que es acá, impersonal, ¿cierto? Es impersonal. Impersonal. Luego tenemos, el pequeño niño ya se preparó el desayuno. Y en B nos dijeron, B, transitivo, ya. La oración es transitiva, ¿no? Pero según la naturaleza gramatical del predicado, ¿qué decimos? A ver, aquí está. Transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, ¿no es cierto? Entonces me voy nuevamente al ejercicio, digo, el niño ya se preparó el desayuno. El niño preparó, ¿qué preparó? El desayuno, ¿cierto? ¿Para quién? Para él.
Y aquí nos dijeron, es una transitiva. C. Se cocieron las carnes bajo tierra y piedras. Estamos en la C. Pasiva refleja. Y está bien lo que ustedes han escrito, ¿no? Pasiva refleja. Pasiva refleja. Y luego tenemos la D transitiva. Los lunes mi madre suele prepararnos. Nos vamos a la siguiente. Los lunes mi madre suele prepararnos lentejas. Es una oración transitiva tal. Los primos envían fotografías de sus viajes. Y aquí me han dicho que esta es, ¿dónde está? Ya, recíproca, ¿no? Hasta ahí estamos, recíproca. Recíproca. Vamos a ver la siguiente. Se necesita, ¿no? Se necesita más plantas de oxígeno y camas UCI. Y camas UCI. Aquí no dice que María necesita, que yo necesito, la comunidad necesita. Dice, se necesita. Que tenemos una impersonal propia, ¿no? Luego tenemos la siguiente. El dirigente bajó por todas las comunidades a Guajún. Viajó, ¿no? Esa será verbo de movimiento. Ah, muy bien, intransitiva. El Perú suscribió contratos para la compra de vacunas. ¿Suscribió qué? Contratos. Lo suscribió. Y esta es transitiva. Disculpen. Acá está bien. Y acá transitiva. Ahí está. Muy bien.
Vamos acá, ¿no? Ya, entonces continuamos. ¿Dónde está el ejercicio? ¿Qué pasó? Hemos resuelto el ejercicio y vamos a continuar. Bien, entonces así hemos resuelto este ejercicio. Ahora tenemos, quedó así, ¿no? No sé qué pasó aquí. ¿Se puede ver, chicos? No lo puedo mover. Ah, ya. Ya está. Vemos entonces ahora las clases de oraciones según la actitud del hablante. Según la actitud del hablante, tenemos varias clases de oraciones, puesto que como hablantes pasamos de una actitud a otra. En el discurso podemos estar enunciando algo, de pronto hacemos una pregunta, luego exclamo, y esto ocurre normalmente, ¿no? Hace un momento acabo de preguntarles, ¿se puede ver? Nadie me ha respondido, pero sí, ¿no? Eso es lo que ocurre. Bien, ya me respondió, ¿no? Respondió María Fernanda, sí se ve. Ya está. Entonces tenemos la oración enunciativa, ¿no? Aquella en la cual afirmamos o negamos algo. La facultad estaba abierta, la casona no recibe público. Tenemos también las desiderativas, cuando expresamos un deseo, pero ahí hay que aclararnos, si nosotros le expresamos el deseo de alguien, estamos afirmando algo que quiere alguien, pero aquí es el deseo del hablante. Entonces, me agradaría que ganes la apuesta. Otro caso, ojalá el Centro Cultural brinde talleres virtuales. Estas oraciones tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, partículas como estas, ¿no? Los adverbios, ojalá, el me agradaría, me gustaría, eso. Las imperativas expresan orden, pedido, súplica. Señor Roberto, abre el local antes del mediodía. Por favor, registre su inscripción con el formulario. Aquí, en Señor Roberto, abre el local antes del mediodía, esta oración tiene una característica, ¿no? Las imperativas están en segunda persona y cuando están en segunda persona suele aparecer el vocativo, ¿no? Y los verbos van a aparecer en segunda persona. Ahora, ¿siempre tiene que ser así, como en estos dos casos? No, también podría aparecer la primera persona plural. Salgamos en este momento y ya tengo una oración imperativa. También tenemos las oraciones dubitativas, aquellas en las que se expresan duda, posibilidad.
probabilidad. Tal vez el próximo semestre organicemos un seminario. Y también estas tienen pues esas partículas que nos indican ya el tipo de oración, ¿no? Tal vez, quizás, probablemente, posiblemente se reelija a ese congresista. Como son acciones en las que no se ha realizado la acción, ¿no? Y que me expresan duda, probabilidad, el verbo aparece en subjuntivo. Las exclamativas pueden presentarse de dos tipos. Una oración exclamativa directa en la que van a aparecer los signos de exclamación. ¿Qué emoción sentimos al escucharte cantar? Con el qué exclamativo. Ingresé a la carrera de medicina madrina y esta es una afirmación, pero ¿cómo pasa a ser exclamativa? Por los signos. Podemos hablar de un hecho histórico, ¿no? El 28 de julio se proclamó la independencia del Perú. Entonces, si yo lo digo de esa manera, esto es una enunciativa, pero si a esa oración le coloco los signos, pasa a ser exclamativa. Y las exclamativas indirectas, aquellas en las que no aparece el signo, decimos, ni te imaginas cuántas personas se alegraron de tu boda. Me encanta cómo decora su jardín la señora Bárbara. Estas no requieren de signos de exclamación. Sin embargo, es evidente la exclamación. Muy bien, hasta aquí. A ver, chicos, preguntas, por favor. No hay preguntas. Continuamos. Y decimos, tenemos las oraciones interrogativas. Estas interrogativas también pueden ser directas o indirectas. Interrogativas directas son totales. ¿Ha leído el capítulo 2 del texto? Es una directa total. La respuesta a esta va a ser sí o no. Si yo le quito los signos, es una afirmativa. Has leído el capítulo 2 del texto. Parcial. Una parcial va a tener necesariamente el pronombre interrogativo. ¿Qué capítulo te tocó leer, Juan? Ese pronombre interrogativo puede ser qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Y en algunos casos también puede aparecer con una preposición, ¿no? ¿A quién? ¿De quién? También ¿por qué? Las indirectas no tienen signo. ¿Cómo reconozco las indirectas? Hay indirectas totales y hay indirectas parciales. La indirecta total presenta el sí completivo. Dime eso. Dime si has leído el capítulo 2 del texto. Y las parciales presentan el pronombre interrogativo. Ignoro qué capítulo le tocó leer a Juan. Además, son verbos que por su naturaleza ya son verbos que interrogativos, ¿no? Dime, ignoro, pregunto. Bien, entonces
reforzamos que tenemos oraciones enunciativas, que son oraciones enunciativas de afirmación o negación, desiderativas, que pueden aparecer con algunos adverbios que ya me van indicando, o el mismo tipo de verbo que me indica es que exprese ese deseo. Las imperativas, que indican orden, mandato, pedido. Y luego tenemos las dubitativas, que expresan duda, posibilidad, probabilidad. Y también generalmente aparecen esas partículas. Luego tienes las exclamativas, directa e indirecta, así como las interrogativas, directa e indirecta. Resolvamos los ejercicios. Reconozca la clase de oración según la actitud del hablante. Trabajamos en el chat, chicos, ¿ya? Los precios de las computadoras se elevaron este año. ¿Esta qué será? En este caso se trata de una oración enunciativa, ¿cierto? En la que estamos afirmando algo. Los precios de las computadoras se elevaron este año. Entonces será enunciativa. Vamos a la siguiente. Laura no dijo la verdad sobre su estado de salud. Esa también será enunciativa, ¿cierto? Una enunciativa de negación. Nos vamos a la siguiente. No recuerdo cómo se llama el papá de Enrique. No recuerdo cómo se llama el papá de Enrique. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Afirmando, negando, exclamando, preguntando. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué tenemos? Una interrogativa, ¿no? Y es una interrogativa. Es una interrogativa, no tiene signo, ¿no? Indirecta. Y además es parcial o total. Está con pronombre. Entonces, esto es. La D, ustedes. Desearía viajar a la selva en la fiesta de San Juan.
Perfecto, ¿no? Desiderativa. Nos vamos a la siguiente. En la siguiente tenemos mira cuánto ha crecido mi sobrino en un año. Pregunto, afirmo, exclamo, mira cuánto ha crecido mi sobrino en un año. ¿Qué tenemos ahí, chicos? Mira cuánto ha crecido mi sobrino en un año. ¿Qué tengo? Tengo una exclamativa, no tiene signo, ¿cierto? Pero aquí yo no estoy preguntando, ¿no? Mira cuánto ha crecido mi sobrino. Estoy admirándome de algo. La siguiente, Omar, sí. Dime si llegó la transferencia a tiempo. Interrogativa, no tengo una interrogativa. Indirecta, no tiene signos, ¿no? Total o parcial, con sí, total. Abandone la sala inmediatamente. Y aquí que tengo una imperativa. Orden o mandato. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No hay preguntas a la 1, no hay preguntas a las 2. Nuevamente, estas son las respuestas. Y pasamos a ver otro tipo de clasificación de oración, ¿no? Tenemos las oraciones compuestas. Y aquí ya habíamos visto nosotros la clasificación de la oración simple. Ahora clasificamos por su complejidad. Y decimos que por su complejidad la oración es simple o es compuesta, ¿no? Si es simple, ella baila marinera desde niña. Hay un solo oficio, hay un solo verbo conjugado. Si es compuesta, puede ser de dos tipos. Por un lado, podría ser una compuesta coordinada o una compuesta subordinada. Si es compuesta coordinada, a su vez se va a clasificar y vamos a decir que las compuestas coordinadas pueden ser conjuntivas o yuxtapuestas. Si es conjuntiva, ella baila marinera y toca cajón peruano. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que tengo dos juicios, dos proposiciones, ¿no? Uno, ella baila marinera y el otro toca cajón peruano, enlazados con una conjunción. Si son yuxtapuestas,
ella baila marinera, él danza guaynos. Solamente lo separa el signo de puntuación. ¿Qué signos de puntuación tenemos para separar estas proposiciones? En este caso estoy utilizando el punto y coma, ¿no? Ella baila marinera, él danza guairos, por esa cercanía. Pero podríamos utilizar la coma o los dos puntos, si decimos si son coordenadas conjuntivas, tenemos la proposición 1 más la conjunción más la proposición 2. Y estas pueden ser copulativas, disyuntivas, distributivas, hilativas, adversativas o explicativas. Si son copulativas, se adiciona información. Los estudiantes repasan a diario y formulan preguntas. Se adiciona una información. Si son disyuntivas, los estudiantes redactan resúmenes o responden cuestionarios. Me indican que hay una opción. Si es distributiva, los estudiantes ya escuchan la clase, ya realizan tareas. ¿Qué tenemos ahí? Que la acción se da de manera alternada, ¿no? Se alterna entre dos acciones. Y también que nuestro enlace es discontinuo. Ya los participantes o los estudiantes ya escuchan la clase, ya realizan tareas. Entonces, no están juntos, no cada uno de ellos aparece en posiciones, el segundo aparece encabezando la segunda proposición. Luego tenemos las hilativas en las que nos muestran una consecuencia lógica. Los estudiantes aplicados repasan a diario, entonces formulan mejores preguntas. La adversativa. Estos estudiantes no repasan a diario, pero formulan buenas preguntas. Y finalmente, como explicativo, los estudiantes son aplicados, es decir, repasan a diario. Aquí hay una equivalencia entre la primera proposición y luego la siguiente, ¿no? Cuando decimos, es decir, la una equivale a lo otro. Los estudiantes son aplicados, repasan a diario. Muy bien, hasta aquí tenemos las coordenadas conjuntivas, aquellas que tienen ese nexo que está resaltado en rojo. Y luego vemos las yuxtapuestas, aquellas que solo se separan con signos de puntuación. Las que se separan solo por la coma, cuando adiciona información. Los jóvenes entregaron su carné, ingresaron ordenadamente al aula, participaron contentos en la clase. Cuando se separan con punto y coma es porque ya ha utilizado la coma en algún momento en la oración. El profesor García supervisó el examen en el aula 1, la profesora Quispe en el aula 6. Y las que se separan por los dos puntos cuando hay una relación de consecuencia, efecto-causa, causa-efecto, conclusión. Los padres están preocupados, sus hijos aún no regresan a la universidad. Aquí, mi signo equivale al causante, ¿no? Los padres están preocupados porque
pero en lugar de ello lo estoy utilizando los dos puntos. Muy bien. Entonces, reconozcan las clases de oraciones compuestas coordinadas. Tenemos de A a H. Todas son compuestas coordinadas. A ver, A, los lunes Teresa lava la ropa, los jueves se encarga Sofía. ¿Qué tenemos? ¿Una conjuntiva o una yuxtapuesta? En este caso, tenemos una coordinada yuxtapuesta, ¿no? B, ¿no? A ver, lo marco aquí. A, ahí está, y B, ¿cierto? Ambas proposiciones enlazadas solo por el signo. Muy bien, nos vamos a la siguiente. Tienen poco dinero, pero lo comparten con su entorno. Adversativa. Tienen poco dinero, lo comparten con su entorno. Están enlazadas por el nexo, pero no una conjunción adversativa. ¿Cuándo utilizo la conjunción adversativa? Cuando hay oposición, que puede ser parcial o total. Seguimos. Los novios alquilarán una casa o comprarán un departamento. ¿Y ahí qué tengo? Disyuntiva. Esa es disyuntiva. Muy bien, gracias. Una disyuntiva enlazada por la conjunción o. ¿Cuándo? Cuando hay una opción, ¿no? Lorena ha trabajado toda la noche, luego tiene que descansar. ¿Qué tenemos ahí? Hilativa. Es una hilativa, hay una consecuencia lógica, natural, y está utilizando el nexo luego. El talentoso cómico hace bromas e imita a varios artistas. Copulativa. Ahí está. Copulativa. Añade información. Aquel profesor ya dicta clases, ya transmite en vivo. ¿Qué me indica? Que ese profesor alterna entre una y otra actividad, ¿no? ¿Y esa qué tipo de oración es? Por aquí. Escriban si es que no quieren hablar. Distributiva. Distributiva, muy bien, gracias.
Trabaja en la biblioteca, estudia inglés, narra cuentos. Trabaja en la biblioteca, estudia inglés, narra cuentos. Esta es copulativa. Ya. ¿Cuándo decimos que es copulativa? Cuando es conjuntiva, ¿cierto? Y si es conjuntiva, tiene esos nexos, conjunciones. En este caso, trabaja en la biblioteca, estudia inglés, narra cuentos. ¿Cómo se están enlazando estas ideas? A través de la yuxtapuesta, ¿no? Muy bien, yuxtapuesta. Y ahora acá, es abogado de parte, es decir, defiende al acusado. Esta es explicativa, ¿no? Explicativa. Ahí tienen las respuestas, yo en el otro lado subrayé las proposiciones y los enlaces, y aquí tenemos pues los nombres, ¿no? Los tipos. La primera yuxtapuesta, luego dijimos adversativa, disyuntiva, hilativa, copulativa, distributiva, yuxtapuesta y explicativa, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Muy bien, no hay preguntas. Entonces vamos a finalizar, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta siempre que lo que hemos visto son las oraciones compuestas coordinadas, ¿no? Coordinadas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que son coordinadas? Porque cada una de estas proposiciones, si yo tomo esta primera y esta otra, y en cualquiera de ellas, ¿no? Va a pasar lo mismo. Cada una puede ser analizada independientemente de la otra. Cada una presentará su sujeto, cada una va a presentar su predicado. Mientras que en las subordinadas, no. La proposición va a cumplir una función dentro de la oración principal. Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a pasar a los ejercicios. Tenemos esta primera oración. Léanla con calma para responder, ¿no? Escriban su respuesta en el chat. Amén.
B, A, B. A ver, ¿es A o es B, chicos? La B, la B. La B. Ya, a ver. B. Vamos a marcar acá B. ¿Qué pasó? Quiero marcar B. Ya. B. B dice 1C, 2A, 3B. A ver. 1C. ¿Dónde están? Se rompieron los platos. Pasiva refleja. ¿Ya? Los platos se rompen por sí solos, ¿no? Regresaron en ómnibus. A. Vamos a ver. Intransitiva. 2A. Oración intransitiva. Verbo de movimiento, muy bien, no presenta, no cabe la posibilidad de un objeto directo. Olga lavó las mantas. Transitiva. ¿Qué lavó? Las mantas. ¿Cierto? Objeto directo. Muy bien. Nos vamos a la siguiente pregunta. Leemos con calma cada uno. Alguien puede poner A. Bueno, yo estoy seguro que es B. Pongo B o C o D. C. La C, ¿no? Son oraciones transitivas aquellas cuyos verbos requieren de una frase nominal, objeto directo, que precise el significado verbal. Señale la alternativa que alberga este tipo de oración. C. Olga no hizo ningún comentario. Tenemos Olga, el adverbio de negación, que es un circunstancial, digo, el verbo hizo. ¿Qué no hizo? Ningún comentario. Eso, ¿cierto? En las otras, sus enseñanzas fueron decisivas. El congresista asistió a la reunión. Ellos sí se arrepienten de todo. Arrepentirse de eso, ¿no? Frase preposicional, complemento. Muy bien, esa es la respuesta. Y esta es la respuesta que ninguno más ha dado. ¿Dónde están los demás? Solamente hay un alumno en esta clase. Así, ahí está. Muy bien. Gracias. Ya seguimos y nos vamos a la siguiente pregunta, que es la 5. Aquí, la 8.
Muy bien, a ver, vamos a ver qué han marcado. Ya tenemos 8D, perfecto. Mediante las oraciones interrogativas, el hablante solicita al oyente algún tipo de información de la que hasta el momento desconoce. Según su significación y estructura, ellas pueden ser directas e indirectas, parciales y totales. De acuerdo con ello, marque la alternativa que se corresponde con la oración interrogativa directa parcial. Me dicen que es la D. ¿Por qué renunció la ministra? Entonces, tiene el pronombre, ¿cierto? La oración interrogativa directa tiene signos, por lo tanto decimos, tiene signos, muy bien. Es directa. Ahora, es parcial. Tiene el pronombre encabezando la oración, ¿no? Es la D. Nos vamos a la siguiente y dice 10. Lean, por favor, y contesten. Diez B. B, yo marco lo que dicen. A ver, dice. Vino, cantó, se fue entre aplausos. ¿Qué me piden? Las oraciones compuestas por coordinación se caracterizan por estar conformadas por dos o más proposiciones con el mismo valor sintáctico, las cuales pueden estar enlazadas o no por nexos conjuntivos. Señale la alternativa en la que aparece la oración compuesta por coordinación yuxtapuesta, es decir, separadas por signos de puntuación, ¿no? Vino, coma, cantó, coma, se fue entre aplausos. Posición 1, proposición 2, proposición 3. Yuxtapuesta, ¿cierto? Porque estoy adicionando información. Si yo tengo la oración, los trabajadores deseaban que les subieran el salario. ¿Qué tipo de oración tengo ahí? Los trabajadores deseaban que les subieran el salario. Transitivamente. Ya, es transitiva. Y si yo digo por su complejidad, ¿qué sería? Porque deseaban algo, ¿no? Está bien. Pero por su complejidad, ¿qué tipo de oración sería?
¿Qué sería por su complejidad? ¿Sería compuesta o simple? Los trabajadores deseaban que les suban el sueldo. Tiene un juicio o dos juicios. Yo digo que los trabajadores deseaban. Ay, quiero regresar aquí para poder escribir y ya no puedo. No puedo. Ya, entonces, si yo digo que los trabajadores deseaban que les subieran el sueldo, tengo una proposición o dos. ¿Qué ocurre si esa oración sería los trabajadores deseaban eso? Esa sería simple, ¿cierto? Pero cuando yo en lugar de eso utilizo que les subieran el sueldo, pasa a ser compuesta, ¿no? Y ahora, ¿qué tipo de compuesta es? ¿Simple o, disculpen, compuesta coordinada o subordinada? Subordinada. Subordinada. Si digo los trabajadores deseaban eso, simplemente simple. Si digo los trabajadores deseaban mayores incentivos. No puedo hacer nada acá. Si digo los trabajadores deseaban mayores incentivos, ¿es lo mismo o ha cambiado? ¿Es el mismo tipo de oración o no? Sí, me sería lo. A ver, el problema es que no puedo escribir. Algo pasó que ya no me permite escribir. Ya, aquí. Mira. Más. Ya. La otra es, los trabajadores deseaban. Ahí tengo varios tipos de oraciones, ¿verdad? Es la misma temática por ahí. Los trabajadores deseaban más incentivos, deseaban eso, ¿cierto? Esta es una simple. Analizo los trabajadores sujeto, predicado, deseaban más incentivos. El predicado, núcleo del predicado, el núcleo del predicado será, el núcleo del predicado sería Deseaban. deseaban, ¿cierto? Muy bien, deseaban.
Los trabajadores deseaban que le subieran el sueldo. Aquí ya los trabajadores nuevamente es mi sujeto, ¿cierto? Pero en mi predicado, ¿qué encuentro? Encuentro que tengo el verbo deseaba, ¿sí? Deseaban eso. Y en ese eso, que es que le subieran el sueldo, nuevamente tengo otro verbo, ¿cierto? Entonces, esta ya es una compuesta, ¿no? Es una compuesta, pero como está cumpliendo una función dentro de la oración, es una compuesta subordinada. Y aquí, los trabajadores deseaban eso, pero no lo consiguieron. Los trabajadores deseaban eso, tengo una proposición y aquí tengo otra, no lo consiguieron. Y están enlazadas por el nexo pero. Por lo tanto, aquí tengo una compuesta, pero es una compuesta coordinada. ¿Qué tipo de coordinada es esta? ¿Qué tipo de coordenada sería esta oración? ¿Qué tipo de coordenada sería esa? ¿Copulativa? Pero, ¿cuándo es copulativa? Cuando adiciono información, ¿cierto? Aquí lo presento como una oposición, por lo tanto es Adversativa. adversativa, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Me disculpe, pero no está escribiendo nada, o sea, solamente a voz. No, Dios, ¿qué pasó? Gracias. A ver, ¿dónde estamos? No sé. Ya, ahí está. Ahora sí se ve. Es lo que he escrito. Sí, me decía ahora sí, en el neto. Disculpen, claro, por eso decía que un poco están callados. Entonces, aquí podemos ver esa diferencia, ¿no? Aparentemente se parecen mucho las oraciones, pero mientras que en la segunda oración la proposición se subordina. ¿Por qué decimos que se subordina? Porque cumple una función dentro de la oración principal. Vamos a ver otro ejemplo. Esto lo vamos a poner. Ya. Si digo, no me gusta, no quiero que compres una igual que esta. No quiero que compres una igual que esta. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Tácito es yo. Ya, el sujeto tácito. ¿Qué tipo de oración es? Aquí yo puedo decir varias cosas, ¿no? Puedo decir que se trata de una oración transitiva. ¿Por qué? Porque tengo un verbo transitivo. Quiero eso, quiero algo. De acuerdo a la complejidad que tiene, incluso solamente para no complejizarla tanto, de repente solamente, no quiero que compres una igual, ¿ya? Y digo, aquí, no quiero eso, ¿cierto? No quiero eso. Aquí yo tengo una proposición subordinada. Por lo tanto, esa es oración compuesta
por subordinación o subordinada, ¿no? Porque tengo más de un juicio. Tengo un primer juicio que tiene como núcleo el verbo querer, pero tengo un segundo juicio que está cumpliendo otra función donde está el verbo compres. Si yo analizo esta oración, digo, yo, sujeto, predicado, no quiero que compres un igual, predicado, está aquí, ¿no? Quiero es el núcleo, acá. Núcleo de predicado. El no es el circunstancial de negación. Cuando tengo ese circunstancial de negación, no, es oracional, no modifica toda la oración. Y que compres un igual sería mi objeto directo. Pero es en ese objeto directo yo encuentro que tengo un verbo. Por eso es que es una oración compuesta por subordinación, porque tiene una proposición subordinada. Si digo, Profesora, ya estamos en horario de receso. gracias. Bien, bueno chicos, seguir practicando, estudiando, tomen nota de sus dudas, ingresen al multichat para hacer las preguntas acerca de la separata también. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos en la siguiente clase.